y les doy la bienvenida a todos aquellos que se han unido a nuestro taller, a este taller que se han reunido todos ustedes, y pues les doy la bienvenida a los que no son parte de la familia NeuroGym, pero que de alguna forma se enteraron de este taller y se han unido para aprender. Este taller surge como una iniciativa también de Verónica. Verónica es quien les va a hablar un poquito y les va a explicar más o menos cuántos talleres van a hacer y cuáles van a ser las temáticas. Y pues quiero agradecer a Verónica, que es mamá de Teo, uno de nuestros pacientes, y también pues es familiar nuestra. He estado en esta lucha de tener un niño con discapacidad durante más de 15 años, entonces es una persona con mucha experiencia y hoy en día pues está haciendo sus estudios de psicología también, ¿no? Entonces eso es un plus que una mamá que entienda esta situación esté estudiando y haciendo sus estudios de psicología, y es como parte de esa iniciativa de ella, pues que se ha arrancado estos talleres y que espero que sean de su entera satisfacción y esperamos de que les sirvan en su vida diaria. El Berito, te doy el paso después de esta bienvenida a todos, de un agradecimiento enorme para que les expliques más o menos cuántos talleres van a hacer y cuáles van a ser las temáticas que vamos a tratar. Conmigo estaremos seguramente en el taller siguiente, haciendo algo de lo que es rehabilitación en la parte física y algún otro tema. El día de hoy creo que van a estar con Verónica y también con Gabriela Cajo, que es la neuropsicóloga del centro. Entonces, Berito, te doy la posta para que puedas presentarte y conversar con los papás acerca de cómo vamos a funcionar en estos talleres. Gracias y bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes que nos honran aquí con su presencia, a el equipo de NeuroGym, Neurorehabilitación, por la oportunidad brindada para generar estos talleres en favor de la colectividad, en favor de todas las personas que asisten a NeuroGym. Y como decía Juan Carlos, estos talleres son creados con el objetivo de apoyarnos y ayudarnos como personas que estamos relacionadas con la discapacidad. Van a ser 3 talleres a partir de esta semana, los días viernes a las 6:30. El día de hoy vamos a hablar sobre acerca de la aceptación y la discapacidad en la familia. La próxima semana hablaremos, como dijo Juan Carlos, acerca de actividades en el área conductual y también en el área física que debemos considerar como padres para ayudar a nuestros hijos en su diario vivir. Y en el tercer taller vamos a hablar acerca de la importancia del cuidado del cuidador principal de las personas con discapacidad. Les doy la bienvenida y vamos a comenzar con nuestra exposición. Voy a compartir una pantalla de la presentación. Bueno, en la tarde de hoy también nos va a acompañar la psicóloga, neuropsicóloga, psicorehabilitadora y psicóloga infantil, Gabriela Cajo. Antes de iniciar con la exposición, por favor, si Gaby puede saludar a las personas presentes y presentarse. ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la acogida a este taller tan importante para nosotros como es hacia un proceso de aceptación de la discapacidad. Me alegra mucho siempre compartir con todas las personas que podamos ayudar y llegar con estos talleres, porque todos a veces nos encontramos en una situación diferente y necesitamos a veces una orientación, y estos talleres están hechos para eso. Le agradezco a Verónica por la iniciativa de hacer este tipo de eventos y también contar con nosotros como institución para poder llegar a ustedes, y esperemos que esta noche puedan satisfacer muchas dudas, y si no es así, pues estamos a las órdenes para todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Berito, gracias a todos, y empecemos con este lindo taller. Yo enviaba a algunos de mis pacientes también nuevos, no sé si estén conectados o no, pero quiero darles la bienvenida a mis pacientes antiguos, a los que siempre estamos ya en la familia de NeuroGym, y a los nuevos pacientes también, quienes a veces leía esto de hacia el proceso de aceptación de la discapacidad, y ya desde por sí el título es bastante
impactante para los nuevos Berito. Entonces decía yo, ojalá y se conecten y no sepan y no piensen que no es dirigido, en realidad es dirigido para todos ellos porque todas las dificultades que tenemos a través del neurodesarrollo, pues generan ciertas dificultades y eso nos vamos a enterarnos hoy con de este taller. Vamos a tratar de poner en silencio los micrófonos para que no interrumpir. ¿Listo? ¿Logramos compartir la pantalla, Berito? ¿Sí está compartida? Sí, está bien. Ahí está. Ya. Buenas tardes, profe. Buenas Soy tardes. representante de Damián Palacios. Mucho gusto, bienvenida a este taller. Vamos a dar inicio entonces. Muchas gracias. Bueno, Disculpe la demora porque no me permitía entrar. No hay problema, no hay problema. Vamos a empezar. Ya. Bueno, por favor, que si pueden cerrar los micrófonos. Empezamos. No sé, buenas noches, un gusto saludarles. No sé si el administrador puede cerrar los micrófonos de todos. Sí, ya les cerré. Ya les cerró, pero vuelven a activarse. Siguen entrando, digo. Siguen entrando y se vuelven a activar. Estamos en eso. Ya. Ya. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con... Ay, espérate. Ya. Bueno, como ya vimos la bienvenida a este taller, el título, como dijo Gaby, es hacia el proceso de aceptación de la discapacidad. Como dijo la Gaby, muchas de las personas que aquí estamos presentes somos padres de personas con discapacidad y ya llevamos algún tiempo en este proceso. Y dentro de la experiencia sabemos que nos ha llevado por mucho tiempo y muchos años el aceptar y el adaptarnos, el reorganizar nuestra familia para convivir con la persona con discapacidad. Entonces, esperamos que este taller, que es un taller de sensibilización, y como dijo Gaby, principalmente si hay personas que están iniciando en este proceso de aceptación, en esta montaña de situaciones que van cambiando en función de cómo va cambiando la vida de nuestros pequeños, les sirva y que consideren a la familia de Neurogin como Gaby y como Juan Carlos dijeron que también son mi familia, también son la familia de todas las madres y de los pacientes que van a recibir atención en este centro. Ya. Vamos a hablar sobre la discapacidad y el entorno familiar. Entonces, primero, voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a resolver un puzzle. Un puzzle que esté en función de una obra de Víctor Frank, que yo pondré a disposición de ustedes el link, para que lo escuchen. Es acerca de encontrarle un sentido a la vida a pesar de la adversidad. Voy a mandarles un audiolibro, ya le busco el link y les paso, para que lo puedan escuchar. Entonces, como seres humanos, como adultos y principalmente bajo la situación de tener un hijo con discapacidad, sabemos que existen circunstancias duras en la vida. Y Víctor Frank, dentro de su obra, lo que principalmente dice es que uno tiene que dar sentido al sufrimiento y encontrar un sentido a la vida. Entonces,
pueden abrir cuando tengan la respuesta, pueden abrir el micrófono y darme la opción, cualquiera de ustedes que desee participar. Voy en este momento. Ujú. ¿Ya se ve el puzzle? Sí, Sí, Verónica. Verónica. Ya. Entonces, gracias. Vamos. El hombre no necesita realmente vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta o una misión que le merezca la pena. Esta frase quiere decir que el hombre debe buscar una misión en su vida y esforzarse para conseguirla a pesar de los obstáculos, que cuando la situación es difícil, estresante y agobiante debemos perder las esperanzas, o que siempre las cosas en la vida van a salir como esperamos. ¿Alguien que desee ayudarnos con lo que considere que es la respuesta? La primera. Ya. El hombre la primera, sí, el hombre debe buscar una misión en su vida y esforzarse para conseguirla a pesar de los obstáculos. Ya, muy bien, correcto. Entonces vamos a seguir con nuestro puzzle. La pregunta número 2. Vivir con una discapacidad significa que me encuentro totalmente limitado para llevar una vida, que soy una persona con una determinada discapacidad, pero puedo potenciar mis capacidades con el apoyo de mi entorno para tener la mejor calidad de vida, que siempre seré como un niño que necesita el cuidado familiar. La opción 2. La segunda. La segunda. La opción 2. La Muy segunda. bien. Sí, muy bien, que debemos potenciar las capacidades que tienen nuestros hijos para que lleven una mejor calidad de vida. Vamos. Ahora, esta frase, solo tenemos solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Quiere decir que debemos negar nuestras emociones y sentimientos, pero que no debemos negar nuestras emociones y sentimientos, pero debemos poco a poco buscar soluciones. Debo retener mis sentimientos para mí mismo y ser fuerte. O debo compadecerme de mis sufrimientos y sentirme indefensa ante las circunstancias. ¿Cuál creen que es La primera opción. Opción 1. La primera. La primera opción, muy bien. Nosotros, bajo las situaciones de la discapacidad, muchas veces cuando uno recibe esa noticia, uno se siente desamparado. Es normal sentir miedo, angustia, pero poco a poco nosotros debemos, por el bien de nuestros hijos y nuestra familia y por nuestro bien, ir buscando soluciones a los problemas en función a la situación que cada uno afronta. Ahora, esta frase dice, suerte es lo que a uno no le toca padecer. Quiere decir, siempre hay que compararse con los demás para ver nuestra suerte. ¿Tengo suerte o mala suerte en mi vida por lo que me toca vivir? Cuando atravesamos situaciones problemáticas y dolorosas, es bueno reconocer las condiciones o fortalezas que nos ayudarán a sobrellevarla. Tercera opción. Tercera. Tercera opción. Yo les voy a comentar. Alguna vez yo estuve en el hospital con mi hijito enfermo, ¿no? Y uno como madre sufre porque son sus hijos los que están sufriendo, los que están enfermos. Y al lado mío estaba una señora que le iba a hacer el mismo examen a su hijito. Y ella me hizo 2 preguntas que me cambiaron la visión de la vida. Me dijo, señora, usted también le dio, la fundación le dio gratis este examen porque es bien caro y yo no puedo pagar. Entonces ahí yo me puse a pensar, bueno, bajo todas las circunstancias, yo al menos puedo pagar la salud y ver por la salud de mi hijo, que es la suerte que yo tenía, ¿no? Comparada con la señora. Y luego me hizo otra pregunta mucho más compleja, me dijo, mi hijo era pequeñito, ¿no? Me dijo, señora, su hijo llora de dolor, llora bastante. Entonces, mi hijo no hablaba, no. Yo le digo, realmente mi hijo no habla así, pero no creo que le duela tanto porque él sonríe.
Entonces la señora me comentó que su hijita tenía un problema de los huesitos de cristal, que eran frágiles y que sufría mucho y que lloraba mucho. Entonces, ante toda la circunstancia que yo estaba viviendo, en ese caso estaba viendo que a mi hijito los riñones no le funcionaban bien y cosas así, me di cuenta que la suerte que yo tenía. Y no es una cuestión de decir que qué bien que estoy o compararme, sino de ver las cosas positivas a pesar de mi situación. La siguiente, dice que Frank le gusta citar a Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Esta frase quiere decir que toca vivir como nos toca, que debemos encontrar la mejor manera de vivir a pesar de las adversidades, buscando un sentido a la vida, y sea como sea, nos toca vivir cada día. ¿Cuál creen que es la respuesta? Segunda opción. La segunda. La 2. La 2. La 2 Opción dice, dos. debemos encontrar la mejor manera de vivir a pesar de las advertencias, buscando sentido a la vida. Porque eso de toca vivir como nos toca es como que vamos a vivir una vida triste siempre y viendo el lado negativo. Pero en cambio, si vemos la mejor manera de vivir a pesar de las adversidades, le estamos dando un sentido positivo a la vida, un sentido de fe, un sentido de esperanza, un sentido de lucha que nos va a ayudar a vivir de mejor manera a pesar de cualquier circunstancia. Dice, el destino, un regalo. El modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles, para añadir a su vida un sentimiento más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad. Esto quiere decir que los problemas y dificultades traen solo sufrimiento, que los problemas y dificultades pueden traer evolución, superación personal y humana, o que hay tanto problema y sufrimiento me convierte en una persona egoísta y amargada. ¿Cuál será la respuesta? Segunda opción. Segunda opción. Muy bien. Entre los problemas y las dificultades, siempre nosotros, muy bien la segunda opción. Sabemos que en algún momento nosotros vamos a superarlos, vamos a evolucionar, vamos después de un problema a ser mejores personas. Dice, no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Quiere decir, cómo asumamos y actuemos en función del sufrimiento nos hará llevar la vida de forma asertiva y resiliente. ¿Con los golpes de la vida se madura o hay que aceptar y vivir en sufrimiento? La primera. Opción 1. La Primera 1. opción. La opción 1, muy bien. Ser asertivos, saber, muy bien la opción 1, ser asertivos, saber cómo dar nuestros mensajes de una forma adecuada y resilientes, no dejarnos vencer por los obstáculos de la vida. La pregunta número 8, ya terminamos. El cuidado de la persona con discapacidad bajo mi cargo depende solo de mí. Esto significa que solo yo sé cómo cuidarlo. Los demás no saben cómo cuidarlo, no tienen paciencia. Nadie en mi familia me ayuda, todos están ocupados. Solo me tiene a mí. El apoyo familiar, la búsqueda de grupos de apoyo, ayuda profesional, son necesarios para sobrellevar de mejor manera la discapacidad. Opción 3. Ya, esto es algo que como padres y bajo mi experiencia, la opción 3. Como experiencia personal, les comento que muchas veces nosotros no buscamos la ayuda profesional, sí, porque es necesaria, ¿no? Pero muchas veces no aprendemos a organizarnos, a pedir ayuda en nuestra familia, a que esta sea una responsabilidad de equipo. Y es algo que es muy indispensable para el bienestar familiar de todos los individuos de la familia. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Esto significa que debemos amarnos y amar aceptándonos y cuidándonos para tener una buena vida. Todo se acepta por el amor lo justifica todo. O sin el amor de alguien no puedo vivir. La primera opción. La primera. Opción 1. La primera opción. Eso significa que nosotros como madres, como cuidadores de una persona con discapacidad,
Debemos amar a esta persona y principalmente amarnos, aceptar a nuestro hijo, aceptarnos a nosotros, y parte del amor es del cuidado a él y principalmente a la persona que le cuida, que son las madres, los padres o quien se encargue de su cuidado. Dice, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Quiere decir que debo resignarme a la vida que me tocó vivir y sufrir por la condición. No soy culpable de mi situación, no soy responsable de tratar de resolverla. O, a pesar de cualquier adversidad, yo tengo la decisión de cómo enfrentarla. Tercera opción. La tercera opción. Ya. La tercera opción, muy bien. Esta es parte de la responsabilidad que nosotros como madres de personas con discapacidad, la tercera opción es importante. Debo enfrentar la adversidad y debo enfrentarlo con una buena actitud. El minimizar la discapacidad o el considerar que es lo peor que me pudo pasar o le pudo pasar a mi hijo, no nos lleva a tomar decisiones que nos manejen, nos permitan llevar nuestra vida y la vida de nuestros hijos de mejor manera. Entonces, la tercera opción, y lo hemos resuelto. Como podemos ver aquí, tenemos la imagen de la principal herramienta que tenemos para llevar la discapacidad, que es la familia, el trabajo en familia y el apoyo. Espero que les haya gustado esta actividad y seguimos con la exposición. A ver. Ya. Sí, ya. Bueno, para hablar acerca de la discapacidad y de lo importante que es la familia, les voy a acompañar, como este es un taller de sensibilización, un taller que vamos a compartir lo que es la discapacidad para nosotros como padres, un video acerca de una persona con discapacidad, lo que la aceptación y el trabajo familiar, la discapacidad es diferente para cada familia, para cada persona, pero de alguna manera este es un ejemplo de cómo su familia y cómo esta persona sobrellevó la discapacidad. Ya les comparto. ¿Se está viendo la presentación? No. Sí, sí se ve la presentación, pero no se ve el video todavía. El video, ya le veo el video. Ajá. Estamos en la presentación de mi discapacidad, mi mayor virtud. Ya. Veamos ahí. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí ¿El estamos. sonido sí está? No, No, el sonido. No está sonido. Ya les pongo el sonido. Ya. Ahora sí. A ver, ahora sí vamos. A ver. Ya les pongo. Ahí ya está.
Ya. ¿Qué piensan cuando me ven? ¿Un nene feo? ¿Un pobre discapacitado? ¿Un ejemplo de vida? ¿Qué sentís cuando me ves? ¿Te doy pena? ¿Te sensibilizo? ¿Me sacarías la mirada? Si nunca tuvieron contacto con alguna persona que tenga una discapacidad, encantado de conocerlos. Soy Lucas Aranís, más conocido como Capocha. Soy periodista, estoy estudiando licenciatura en Administración y estoy trabajando para una empresa internacional. Como verán, mi discapacidad es solo física. No la elegí, pero tampoco me quejo. Es que soy de las personas que piensan que toda la vida tiene un para qué más que un por qué. Personalmente yo debo mucho a mi familia, por no decirlo todo. Ellos son mi papá Darío y mi mamá María. Y después vienen mis dos hermanos, Pablo y Tomás. Como, como pasa en la crianza, con todo hermano, jugamos juegos físicos, en los cuales yo siempre perdía, porque para ellos soy uno más, no tenía ninguna ventaja. Es por eso que en algún momento me gustaría encontrar la lámpara de Aladín. Y no sería para pedir los deseos comunes, sino sería para pedir dos deseos especialmente. El primero, que me haga un cuerpo musculoso para, aunque sea una sola vez, ganarles en estos juegos físicos a mis hermanos. Y en segundo lugar, no es plata, es que ponga a tono este cuerpo musculoso y trabado con la voz. No puede ser que tenga cuerpo estallado a mano y esta voz de pito, la verdad que no me cierra. Desde muy chico me dejaron muy en claro que iba a ser difícil que vuelva a caminar. Y poco a poco me dieron las herramientas para que me pueda desarrollar como uno más. Siempre dejando bien en claro que el estudio va a ser la herramienta fundamental para igualar oportunidades. Tanto el primario como el secundario lo hice en escuelas normales, no fui a ninguna escuela especial. En estas instituciones, además de aprender, empecé a conocer a mis primeros amigos y descubrí mi amor por el deporte que hasta el día de hoy me sigue marcando. Todo comenzó con el fútbol. En los recreos, como todo nene, yo quería jugar al fútbol. ¿Y saben qué? No solo jugaba al fútbol, en muchas ocasiones era el goleador de mi equipo. ¿Por qué? La jugada era que un compañero desbordara y yo entrara de 9, llevándome como una topadora todo puesto, y de esa manera metiera el gol. Este amor por el deporte continuó un tiempo después, jugando al básquet en silla de rueda en Duba, Discapacitados Unidos Bahienses, y continúa actualmente con el rugby. Personalmente para mí, un estilo de vida. Aunque en la vida no todo es deporte, hay que estudiar. Así que en 2012 empecé a estudiar licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Sur. Actualmente estoy en tercer año de los 5 que tienen la carrera. Me queda recorrer un tramo bastante largo, aunque a mí me costó mucho llegar hasta acá y no me voy a rendir tan fácil. Al tiempo, hubo una propuesta de uno de mis mejores amigos para empezar a estudiar periodismo abocado a lo deportivo. No estaba en mi mejor momento en el estudio, pero ahí es que sentí que era lo que quería hacer y que era el momento de hacerlo. Así que me desafié a mí mismo y le metimos para adelante. Unos meses después es que llegó una propuesta para arrancar una pasantía laboral, algo totalmente nuevo para mí porque nunca había trabajado hasta ese momento. Tenía que madrugar, conocer nuevos compañeros de trabajo,
un jefe al cual responder y un horario el cual cumplir. Algo totalmente nuevo para mí, pero que lo veía como un desafío apto que a mí me iba que permitir crecer como persona. Así que dije, listo, vamos para adelante. En ese momento hice muchos sacrificios. Dejé de ver series, dejé la Play, algo que me encanta. Lo único que no dejé, la siesta. El resto, sacrifiqué todo. Y además, en mis tiempos libres, los fines de semana, allí que cubría a mi equipo de rugby, allí el club argentino. Así que me pasaba todo el fin de semana en el club y el lunes de vuelta otra vez a estudiar y a trabajar. El año pasado fue maravilloso para mí. Hago una aclaración, no sumé nada más. Ya con las 2 carreras y el trabajo estaba listo. Es más, como siempre, me faltó tiempo. Pero lo cuento esto porque JCI me distinguió como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del país, porque entendió que mi historia que le podía servir de motivación a otras personas a la hora de encarar la vida. Esto para mí fue maravilloso porque me permitió difundir mi historia y lo que esto y aparte esta repercusión causó cosas increíbles. Y personalmente este premio fue algo especial también para mí porque lo veo como un reconocimiento a todas las personas que estuvieron atrás mío y nunca me dejaron caer. Porque por más que yo tenga actitud y voluntad, si no tengo a mi familia, a mis amigos que estuvieron y están siempre, no hubiera logrado nada de lo que hice hasta ahora. Pero para que me conozcan un poco más, tengo una de las denominadas enfermedades raras, se llama displasia fibrosa, es que me la descubrieron al año y medio, ahí en la primera fractura, y a partir de ahí empecé a tratarme en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, y básicamente lo que es que mis huesos son muy débiles y tienden a deformarse. Una caída mía es casi seguro una quebradura. Además, desde los 8 años estoy en silla de ruedas. Personalmente, no reniego de la discapacidad porque me considero una persona feliz. Lo único, me cuesta aceptarme cuando me miro al espejo. Y se preguntarán por qué. Porque veo cosas que en mi ideal de cuerpo no las tengo. Y en ese momento me cuesta aceptarme, pero al final, como me quiero mucho, me termino aceptando igual. La silla nunca fue un impedimento. Estuve en la playa, estuve en la nieve y estuve en eventos deportivos que no estaban adaptados. Todo es cuestión de voluntad y voluntad. Sí, escucharon bien. Voluntad y voluntad. Mi voluntad de ir y la voluntad de la persona que me acompaña a mí para llevarme. Día a día, las cosas más habituales para ustedes, en mi caso, se pueden transformar en mis pequeños desafíos diarios. Levantarme de la cama, ir al baño, cambiarme, son algunos de mis pequeños desafíos diarios. Ni les cuento ir a comprar pan a la esquina o tomarme un taxi. Es cuestión de buscar la forma para poder. Hace 25 años vengo recorriendo un camino en el cual ahí estoy transformando mi discapacidad en una de mis virtudes. No es un camino fácil porque nunca lo terminás de recorrer, ya que estás aprendiendo día a día, pero la vida es tan preciada que vale intentarlo minuto a minuto. A lo largo de este camino me di cuenta de cómo ponerle el pecho a una discapacidad. Además, me di cuenta que todo es cuestión de mí y de mi actitud ante los demás. Este aprendizaje me llevó tiempo porque tuve que aprender a conocerme a mí mismo, desafiarme a mí mismo todo el tiempo y nunca conformarme. Personalmente, para mí, la discapacidad
no es una debilidad, es fuerza, sabiduría y constancia para aprender a vivir día a día. Yo disfruto del día porque aprendí a conocerme a mí mismo y porque aprendí a disfrutar los pequeños momentos a pleno. Si yo pude superar distintas situaciones que fueron muchas y de distinto tipo, pero al mismo tiempo sé que hay cosas que no puedo hacer, pero sí sé que hay otras que sí puedo hacer y son muchas. Vos, que estás ahí, seguramente tenés tus problemas, pero también como yo, soñás. Y a vos te quiero preguntar, ¿cuál es el desafío que vas a encarar a partir de mañana para conseguir este sueño? Muchas gracias. Bueno, no sé qué les pareció el video, si alguien quiere hacer algún comentario para continuar. Sin palabras, licenciada, es un claro y vivo ejemplo de que la discapacidad solo está en nuestra mente. Eso, licenciada, una admiración bastante me dejó, o sea, admirada prácticamente, no. Hay personas que, o sea, por más que tengan su discapacidad, son tan luchadores, tan valientes y no se dejan vencer. Es un ejemplo de vida. Me dejó sin palabras. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Yo, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Génesis? Soy Génesis Bravo. O sea, sí, lo que dijo el señor también en el video, sí es verdad, porque en el colegio me excluyen de todo. No me quieren incluir, pero a la final es algo a lo que ya me he acostumbrado a vivir y si es de pasar así hasta tercero de bachillerato, de pasar. Solo por mi cuenta. Claro. Y Génesis es un ejemplo de lo que es amarse y considerar que no importa, yo te comento, Génesis, yo tengo mi hijito, como dijo, ¿no? Y alguna vez tengo mi otro hijito, yo le llevé a la escuelita que vaya donde su hermano mayor. Entonces, mi hijito tenía su discapacidad, salivaba y físicamente no se le veía como los demás, ¿no? Eran niños y le dijeron a mi hijito que su hermano es feo, que es un baboso y que es un feo. Entonces mi hijo era pequeño en ese entonces, el hermano, y vino muy triste y después de algunos días me contó. Entonces, hay una cosa que a veces, yo le dije primero que los niños no son malos, ¿no? Sino que no están acostumbrados a vivir con personas con discapacidad. Y segundo, que los niños podrán ver exteriormente, pero que mi hijo, que es el que vivía, tus papis que viven contigo, debes tener amigos que te conocen, saben la clase de persona que eres. Yo le dije, mira, le digo, no mires la discapacidad de tu hermano, mira lo que convives con tu hermano. Y él dijo, para mí, mi hermano es lindo. Yo le amo a mi hermano. Entonces, a pesar de que te digan lo que te digan, tú estás luchando por seguir, por progresar y eres una persona muy valiente. Y eres una persona que tiene que amarse a sí mismo porque estás aquí, pero tienes mucha fortaleza. Yo le sabía decir a mi hijo, no sabes cuánto ha trabajado tu hermano para poderse parar, que con la gracia de Dios está caminando para aprender la A, para aprender. La gente no conoce el esfuerzo que una persona con discapacidad hace. Y en este caso, sigue esforzándote y no te importa lo que te digan, porque quienes te conocen saben lo importante que eres, lo fuerte que eres y lo luchadora que eres. Felicitaciones y sigue, no importa lo que te digan. Y qué importante del video también que nos adentra mucho al concepto de discapacidad, Berito, porque es justamente lo que él menciona, ¿no?
es justamente capacidades para hacer algunas cosas y otras no. Entonces, sí, es muy interesante porque había mucha ola para poder cambiar este término. Y yo siempre he estado de acuerdo con el término de discapacidad, aunque suena fuerte, siempre he estado de acuerdo con ese término porque es justamente lo que él dice. Hay cosas que puedo hacer, que estoy capacitado a hacer, y hay cosas que no estoy capacitado para hacer, pero así como no puedo hacer otras, puedo hacer las que yo pueda hacer. Entonces eso es muy importante y con eso empezamos con el concepto de discapacidad. Sí, voy a presentar y sigo, ¿no? Sí, Y presentemos las sí, diapositivas y las vamos a ver. diapositivas, sí. Sí. Ya. Ay. Bueno, vamos a hablar sobre qué es la discapacidad. Ya. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales o intelectuales o sensoriales a largo plazo, que interaccionan con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ya. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive en algún momento o tiene algún tipo de discapacidad. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta todo el contexto físico, social, político de una persona. La discapacidad es una condición del ser humano, no es una enfermedad, es una condición. De forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Las deficiencias son los problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar ciertas acciones o tareas. Ya dijimos, no podemos realizar todo, pero tenemos capacidad para realizar algunas cosas. Y las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. La discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive y el entorno que le rodea. El concepto de discapacidad ha ido evolucionando con los años. Podríamos decir que antes la discapacidad era considerado un castigo, la discapacidad era considerado que era una maldición, luego pasamos a crear centros donde se recluía a las personas con discapacidad. Posteriormente vamos viendo a la discapacidad de una manera asistencial y paternalista, es decir, pobrecitas las personas con discapacidad, hay que ayudarles en todo porque no pueden hacer nada. Hasta que a partir del año 2000 se abandona esto de considerar de una forma solamente asistencial y paternalista y se habla de la discapacidad dejando el lado de la dependencia. Y evoluciona un enfoque en que se cuenta acerca de las habilidades, las competencias que tiene la persona con discapacidad, los recursos y las potencialidades y el desarrollo de esas potencialidades, y siempre y cuando se les brinde los apoyos necesarios. Bueno, tipos de discapacidad. Vamos a ir rápidamente enfocándonos en esto. Hablamos de una discapacidad física que puede ser funcional o orgánica, la discapacidad sensorial, que está la discapacidad visual, auditiva, los trastornos del lenguaje, la discapacidad intelectual, que son las limitaciones intelectuales, que pueden ser leve, moderada o grave, la discapacidad mental, que es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona, que es portadora de una disfunción mental. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la esquizofrenia, el Alzheimer, el Parkinson, la anorexia, entre otros. Las discapacidades se miden, toda discapacidad se mide en grados. No existen dos personas con discapacidad iguales. Entonces se va midiendo desde el grado 1, como dice, una discapacidad nula, el grado 2, una discapacidad moderada, el grado 3, una discapacidad moderada, acompañada de síntomas o secuelas del accidente o la enfermedad, el grado 4, una discapacidad grave, y el grado 5, una discapacidad muy grave, severo o permanente.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la discapacidad intelectual. Es la única discapacidad que de estar presente no tiene un grado 1 o no tiene ningún problema, porque ya sabemos que cualquier tipo de problema de aprendizaje es un problema en el área intelectual. Tenemos la discapacidad leve con un CI de 50-70, en donde las personas que están con esta discapacidad pueden ser integradas a la educación regular, son capaces de leer, de escribir, de realizar cálculos. Tenemos la discapacidad moderada, con un CI de 35-50, que, por ejemplo, se pueden beneficiar de una formación laboral concreta. Hemos visto a personas que trabajan por ejemplo, en los restaurantes, tienen una autonomía, un cierto autocuidado y desplazamiento, y pueden aprender en lo que se llama en habilidades conceptuales a leer, a escribir, con mayor tiempo, con más lentitud, pero pueden alcanzarlo. Tenemos la discapacidad grave, que necesitan siempre ser ayudados y supervisados. Tienen habilidades cognitivas reducidas, poca comprensión lectora y conceptos numéricos. El lenguaje también está limitado, pero pueden adquirir ciertas habilidades y necesitan ayuda constante y un largo proceso de aprendizaje. Y la discapacidad profunda, que necesitan de un cuidado constante, en que a nivel conceptual se emplean principalmente conceptos físicos, tienen grandes dificultades para emplear procesos simbólicos. En lo que se refiere a la comunicación, sus relaciones principalmente están basadas con su familia, con quien tienen una expresión emocional y mediante la comunicación sin simbolismos. Disfrutan de las relaciones con su familia y con sus personas conocidas y dependerán en la mayoría de las actividades que realicen en su vida de ayuda. Ahora, dentro de todo este enfoque, hemos visto lo importante que es en la discapacidad la familia. Aquí están algunos conceptos que nos van a hacer pensar. Por ejemplo, tenemos la familia, su función. La familia tiene la función de cohesionar a los propios integrantes y a todos aquellos que pertenecen a la misma colectividad. Tiene como principal encargo la procreación y el aseguramiento de las condiciones mínimas de existencia de los hijos hasta que puedan ser autosuficientes y contribuir a la familiar. Esta es una definición de Spencer. Como podemos ver, esto es una definición que la ubiqué aquí porque hay varios conceptos sobre lo que es la familia y varias definiciones sobre la función de la familia, pero es algo que a nosotros nos hace pensar porque se habla de esperar a que los hijos sean autosuficientes y tal vez en muchos de los casos que nosotros vivimos, esta autosuficiencia no llegue a hacerse plenamente dentro de nuestros hijos. Entonces, la necesidad del apoyo de la familia como núcleo, como conjunto, como padres, como hermanos, es muy importante y la organización familiar para afrontar las situaciones y los cambios de la vida. Ahora dice, ¿qué es la familia? Es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común, que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Entonces, la familia es la base de protección de cada uno de los miembros que la integran. Y el trabajo en conjunto, la unión familiar, la intimidad. Es importante la organización familiar para cada uno de los miembros de la familia. Dentro de las funciones de la familia tenemos lo que son cubrir las necesidades económicas, que en el caso de las personas, cuando tenemos un miembro con discapacidad, es algo bastante complejo por las necesidades de salud, por las necesidades de terapias que tienen nuestros hijos, las necesidades de cuidado diario, la recreación no solamente hablamos de la persona con discapacidad, hablamos de la recreación necesaria para todos los miembros de la familia.
el mantener actividades sociales, el manejar la autoestima. Los padres son la base de la formación de la autoestima de los niños. Peor aún, como estuvimos en el caso aquí de Génesis, que nos comentó que tenía sus problemas en su escuela, pero nosotros como padres, como familia, debemos darle la base de que es una persona amada, valorada, que se merece respeto y que se debe amar, y crear eso de amarse ella y nosotros enfocarnos en el amor que ellos necesitan y en manejar su autoestima. Dentro de las necesidades que debe cubrir la familia es el afecto y también el lado educativo y vocacional de los miembros de la familia y también de nuestros hijos, de acuerdo a sus capacidades. En necesidades en las familias de personas con discapacidad. Perdón, acá. Ay. A ver, un momentito. Ay. Antes. Dice, la información. Las personas que tienen familiares con discapacidad, primero lo que necesitan es comprender la situación por lo que están atravesando sus hijos. La información, tener varias fuentes de información, o información que sea verídica, información que sea dada a cargo de un profesional. La formación, una vez que nosotros sabemos qué es lo que está pasando con nuestros hijos, tenemos que encontrar apoyo, ayuda en profesionales en nuestro entorno, estrategias de intervención para generar la autoeficacia y de nuestra familia en torno a la discapacidad, cómo manejar esta discapacidad de tal manera que no afecte a nuestra familia y a la aceptación de nuestros sentimientos, porque la llegada de un hijo con discapacidad, nadie espera tener un hijo con discapacidad. Son muchos los factores, los sentimientos que nos preocupan y nos causan miedo sobre el futuro económico, el futuro emocional de cada uno de los miembros, el estado de salud de nuestros hijos, qué es lo que les espera en el futuro. Entonces, se debe trabajar en aceptar la situación y en ver las mejores maneras de poder ir resolviendo las situaciones que se presentan en torno a la discapacidad. Y también algo que necesitan las familias con discapacidad es el apoyo familiar, el trabajo como familia, un apoyo institucional, sea de personal, de profesionales, de la salud, de las escuelas, y en algún determinado momento el apoyo económico, supongamos que alguna vez yo comenté con alguien, si yo no tengo recursos, de alguna manera buscar en el caso un bono por discapacidad, buscar formas en que yo pueda, que alguien me ayude a cuidar a mi hijo para yo poder trabajar. Entonces, las familias que enfrentan la discapacidad necesitan abordar todos estos aspectos para el desarrollo de una vida mejor en familia y de la persona con discapacidad. Hay algo que está dentro de esta exposición, es como madre, ¿no? Y como haber pasado en un entorno familiar la discapacidad, que uno no debe olvidarse de los hermanos del niño con discapacidad. Porque muchas veces es la discapacidad, la atención al hijo con discapacidad tan demandante que nos olvidamos de que tenemos otros hijos, de que tenemos un esposo y de que la vida continúa en ese sentido y debemos aprender a aceptar y afrontar los sentimientos de cada miembro de la familia, principalmente de los niños, ¿no? Prestarles atención, entender que ellos también muchas veces pueden sentirse olvidados, enfadados por la situación, por excluidos de la atención que nosotros como padres brindamos excesivamente a la persona que más necesita, que es la persona con discapacidad, y hacerles entender y también brindarles tiempo. Si nosotros tratamos de manejar esto con equilibrio, poco a poco los hermanos de la persona con discapacidad van a ir entendiendo sus necesidades, las circunstancias, y van a trabajar en el apoyo a la familia,
y van a ser personas que muy empáticas ante las situaciones de la discapacidad de las demás personas y en la sociedad. Bueno, a continuación paso a Gaby para que Gaby siga con la exposición. Muchas gracias. Bueno, qué importante que es el entorno, ¿no? Y justamente el tema que nosotros estamos abordando es la familia. Muchas veces cuando llegamos a consulta y los padres vienen con una novedad en el neurodesarrollo de un pequeño, de su hijo, siempre va a haber varias situaciones que van a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como vemos en la diapositiva, una pareja recién casada, que está en este proceso de formar una familia, tienen varias etapas y el ciclo familiar en base a las etapas del ciclo vital de la persona con discapacidad es importante, ¿no? Y entonces empieza esta etapa también de renegociación, de la planificación, del ajuste de la vida de la pareja, de las decisiones en pareja. Luego la familia con los niños pequeños y ante un diagnóstico de discapacidad pasan por ciertas etapas como el shock, el bloqueo emocional, la crisis familiar, el rechazo a este diagnóstico, la falta de información o también la excesiva información, porque así como tenemos falta de información de lo que nos dicen los médicos, que muchas veces, muchos casos vienen los padres y dicen, bueno, el médico fue y me dijo, su hijo solo tiene solo va a vivir máximo 1 año, máximo 2 años, señora, resígnese. Ya depende mucho también del profesional que nos encontramos y nosotros nos topamos con todo este tipo de información. Y entonces nosotros o nos dan solo el nombre del diagnóstico y nosotros corremos al internet a buscar qué significa eso, qué pasa con esto. Y el internet tiene muchas cosas interesantes, pero no todas las que están en el internet son las cosas que pueden ser la verdad o las cosas que pueden ser en realidad. Entonces es por eso siempre buscar el apoyo también profesional y que la información sea dada de una forma diferente. Pasa que hay esa falta de información o esa excesiva información y los padres sienten mucha aflicción ante un diagnóstico, ¿sí? Entonces es muy complicado para ellos y comienza el peregrinaje, comienza el andar en búsqueda de nuevas opiniones, de nuevas opciones, de nuevos diagnósticos, de saber si no es así. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que todas las familias, porque a veces pensamos que es porque solo a mí me pasa eso. Este es un proceso psicológico, es un proceso mental que atraviesan muchas de las familias. No todos pasan por los pasos tal cual vamos viendo, pero sí pasamos por algunos de los procesos. Entonces es importante identificar y nosotros como profesionales decirles a los padres, además de brindar el diagnóstico, brindar un asesoramiento, brindarles alternativas de lo que ellos pueden hacer. Siempre es muy importante, ¿sí? Porque ellos se enfrentan a procesos también muy diversos, como por ejemplo la escolarización. Entonces, muchos me dicen, Gaby, ¿y mi hijo va a poder ir a la escuela? Es la pregunta más importante. O muchos van, por ejemplo, por el área de física todos los primeros años de vida, por el gateo, que no camina para que camine, que no está gateando para que gatee, que ya se pare, que se sienta. Y muchas veces pasan por esos aspectos, pero el aspecto psicológico, el aspecto cognitivo, siempre está muy por debajito y siempre es el último al que buscan. Porque nosotros como a los pequeños, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Es la parte física, ¿no? Lo que no hace, o lo que no habla, el lenguaje. Entonces, siempre van por el área del lenguaje, por el área de física, y la parte cognitiva, que es mi área, siempre va por más adebajito, pero ya cuando empieza a cumplir los 3 añitos, 4 añitos, dice, ahora sí vamos a la escolarización. Y la gran pregunta, ¿no? Si, ¿qué unidad educativa le puedo poner? ¿Será que esta elección es correcta o no? El conflicto familiar de si yo tengo la razón, si no, o qué te dijo, yo creo que mi hijo sí está bien. Entonces es súper importante que cada caso es un mundo diferente y cada caso nosotros debemos verlo y abordarlo de la manera adecuada, ¿no? Entonces sí hay muchos miedos también durante este proceso, si podemos hacer frente a esta situación escolar, ¿dónde lo pongo? ¿Sí? Hay muchas instituciones que son ahora
se habla mucho de la inclusión, ¿no? Se habla mucho de la inclusión, pero se pone muy poco en práctica. Entonces, muchos de los papás sufren mucho en el proceso escolar porque se ven enfrentados al hecho de no hay un seguimiento ni por parte de los docentes en la escuela fiscal, y en la escuela privada pues ya implica una situación económica que afrontar, pero hay muchos niños que requieren ese apoyo privado y los papás hacen ese esfuerzo para ir a la situación privada, y aún así tiene que haber un asesoramiento adecuado para los docentes para poderlo manejar, y a veces papás dicen, no, yo sí estoy de acuerdo que vaya a una fiscal, no, yo no estoy de acuerdo porque mi hijo no está para eso, el profesional me dijo que sí, el otro profesional me dijo que no. Entonces nos vemos enfrentados a estas situaciones que son bastante comunes cuando nos dan un diagnóstico o cuando tenemos un hijo con discapacidad. Y hay muchos casos, ¿no? Muchos casos donde sí requieren educación especial y hay otros casos en donde sí no siempre van a requerir esta educación especial y pueden ir a una escuela fiscal porque la discapacidad, como el caso del video que vimos, es física, no cognitiva. Entonces podemos nosotros, pero ¿cómo podemos saberlo? Siempre haciendo una correcta evaluación, un correcto diagnóstico, llegar, ¿no?, al diagnóstico adecuado, porque muchas veces el diagnóstico principal es físico, una parálisis cerebral, pero muchas veces va o no acompañado con el proceso cognitivo. Entonces eso tenemos que tener mucho en cuenta. ¿Quién determina eso? Nosotros, los psicólogos infantiles, los psicólogos clínicos infantiles, los neuropsicólogos. Hacemos procesos de evaluación donde determinamos cuál es el nivel de discapacidad intelectual que tiene mi hijo y cuánto él va a poder aprender para poder responder esta parte tan importante de la escolarización. Sí, porque muchos tenemos mucho temor al mandarlo y a saber qué no aprende, si aprende, qué es lo que está pasando, ¿no?, con nuestro pequeño. Entonces, es bien importante también ver, ¿no?, qué trabajo vas. Yo siempre les pongo en los informes a los papitos prepararse para este proceso escolar, prepararse para este proceso escolar con mucha paciencia, porque la demanda va a ser alta y quien tiene que llenarse de paciencia vamos a ser nosotros los adultos, quienes tenemos que llenarnos de paciencia para comenzar a entender que mi hijo va a aprender o todas las vocales de golpe o va a aprender la A durante unos 3 meses y la E le va a costar otros 3, 4 meses y entonces es un proceso donde nosotros necesitamos ese apoyo para nosotros poder entender, ¿no?, el porqué del aprendizaje de mi niño, porque está involucrado en muchos aspectos. Entonces, es importante también, ¿qué pasa con esto de las familias ya, en cambio, en edades maduras o avanzadas? Esa también es una de las preguntas más grandes. Los niños con discapacidad no siempre se quedan como niños con discapacidad, van creciendo. Y conforme van creciendo sus necesidades. Ellos también pasan por la adolescencia y muchas veces no necesariamente tienen un déficit intelectual, por más que tengan un déficit intelectual severo, su cuerpo biológicamente sigue creciendo y las sensaciones están ahí. Muchas niñas con discapacidad severa pues también atraviesan por los procesos de menstruación, por los procesos de curiosidad, del enamoramiento, de la sexualidad. Entonces nos toca hablar de todo eso y dentro de ese proceso nos toca hablar también de cómo nosotros como familia nos vamos a enfocar. Hablaba algo muy importante, Verónica, que decía cómo nosotros nos apoyamos en otros miembros de la familia, ¿no? Muchas veces no lo hacemos. Y parte del puzzle decía, solo soy yo el encargado de esa persona, soy yo la encargada, y a todos nos pasa. A todos nos pasa, nosotros siempre va a haber el elegido para esa persona, o sea, siempre va a haber el que mejor lo maneje, pero nosotros tenemos que ser ahí, algo que siempre dice mi esposo, no, no solamente ser un buen jefe de hogar, sino un buen líder del hogar, y el líder tiene que comenzar a delegar esas funciones, y eso cuesta, a mí me cuesta muchísimo, a veces abarcamos todo como mamás, abarcamos todo y no delegamos esas funciones sabiendo que lo pueden hacer los demás. Entonces decimos, no, es que conmigo sí se cepilla bien los dientes, contigo no, ya llora, ya riega el agua. Entonces, pero él tiene que aprender a cepillarse los dientes también con su hermano, con su hermana. ¿Qué pasa si nos enfermamos? Entonces, ¿qué pasa y no solo eso, qué pasa si los años pasan por nosotros y también necesitamos ayuda? También comenzamos a necesitar ese apoyo, ¿no? Entonces es importante saber que hablar y planificar del futuro del pequeño, hablar y planificar de ese futuro, de esa persona que no siempre va a ser niño, sino va a pasar a la adolescencia, va a pasar a la vida adulta, ¿sí? Y en la vida adulta, ¿qué opciones laborales va a tener?
Muchas personas con discapacidades severas, pues se les limita las opciones, pero muchas personas con discapacidades moderadas o leves, pues tendríamos que enfocarnos en saber qué es lo que, a qué va a ir él, a qué está dirigida su parte, su habilidad, porque es esto, ¿no? Yo siempre también les pongo en mis informes que el motivo, que el motivo de hacer un informe siempre va a ser basarnos en los puntos débiles, basarnos en los puntos fuertes para trabajar los puntos débiles. Entonces, no siempre decimos, no, es que no, el motivo del informe, el motivo de una evaluación no solo es etiquetar, sino también conocer las cosas positivas que tiene la persona, conocer las cosas que sí puede hacer, para qué sí está apto. Claro, no sabe sumar, pero entonces tal vez sea bueno en escuchar y en grabarse ciertos textos. Tal vez sea bueno en recibir órdenes, en colocar bien la mesa, tal vez sea bueno. Entonces, eso es lo que nos vamos cuando nosotros hacemos una valoración o cuando nosotros hacemos una intervención. Siempre tenemos que estarnos enfocando también en la vida adulta también, en lo laboral, en qué va a ser en su vida de pareja, se van a enamorar, todo eso va a pasar por el niño también, ¿no? En la vida social, en las relaciones con sus hermanos o con los otros miembros de la familia. Hay que involucrarlos para poder nosotros también recibir ese apoyo. ¿Sí? La adolescencia también es uno de los procesos que ellos atraviesan. Como yo les digo, el enamoramiento, la sexualidad, conocer nuevas situaciones para ellos, ¿no? Entonces es súper importante nosotros abordar todos esos temas. Sí, algo que vamos a hacer un poquito de énfasis, si me pasas a la siguiente diapositiva, Berito, es en este proceso que siempre atravesamos todos los papitos que venimos acá. Yo siempre cuando viene un papá a la evaluación o a la primera consulta y ya abro la historia clínica, analizo muchas cosas y entre ellas me gusta a mí respetar mucho y conocer y darme cuenta del tipo de papá y de mamá que son. Sí, porque yo no puedo imponer, por más que mi decisión sea, no señora, su hijo tiene autismo y usted está negándose. No, yo tengo que dejar que ellos pasen etapas del duelo por el diagnóstico de discapacidad. Y yo tengo que respetar esa situación y muchas veces nos ha pasado que a veces les damos el diagnóstico y a veces decimos, a veces nosotros también nos reunimos como equipo y decimos, qué difícil, qué complicado, porque es difícil darles un diagnóstico y saber, como yo siempre digo, el diagnóstico un poco más complejo es a veces, es mi área, porque decir no comprende, no me está entendiendo, es muy difícil. Cuando los papás dicen, no, a mí sí me entiende, él habla, él conoce todo, él sabe todo, pero ya en un diagnóstico más profundo, nosotros tenemos que saber, como ya mencionó Berito, los grados de discapacidad que el niño va a tener. Hay como decía ahí, a veces hay el límite, a veces hay el leve, el moderado, el profundo, entonces tenemos que saber los grados del niño, por dónde va ese proceso, ¿no? Y es muy normal que los papás acudan, muchas veces es también normal que acuda solo el que se da cuenta de que hay un problemita ahí, es que yo le veo a mi hijo, pero mi esposo dice, no, tú le ves mal, él está muy bien, es un niño normal como todo niño. Pero dice la mamita, dice, no, pero yo le veo que hay algo que, y mi primer hijo ya no creció así, otras mamás primerizas, mi primita tiene su hijo de la misma edad y no se comporta igual, yo tengo temor, yo tengo miedo, ya han leído, ya han googleado, entonces, al hacer todas estas cosas también, ellos comienzan a tener esas inquietudes y es bueno buscar rápidamente al profesional antes de ellos mismos diagnosticarles, porque ya muchos papás me vienen y me dicen, yo creo que mi hijo es autista, o yo creo que mi hijo tiene un TDAH, o yo creo que mi hijo tiene, me dan los nombres, ¿no? Y entonces es importante nosotros intervenir porque a veces tienen, a veces no, a veces son problemas conductuales también, entonces es parte del proceso también la negación y se conserva, ¿no? La esperanza de que pueda existir algún error en el diagnóstico, es la defensa temporal de que pueda ser reemplazado por otra aceptación parcial más adelante, pero al inicio siempre
va a haber uno de los dos va a negar o los dos van a negar en el fondo también, porque es normal como ser humano tratar de decir, no, no, esto no me puede estar pasando a mí, no va a ser así, yo creo que, bueno, como dijo la doc, vamos a darle terapias y vamos a ver después. Entonces es importante todo eso, ¿no? La agresión y la culpabilidad se suele dar también muchos de los casos. Por eso es importante trabajar en el entorno familiar, en la pareja y fortalecer la pareja. Siempre yo les digo a los papitos con niños con discapacidad o no, con niños con problemas conductuales o no, con niños con problemas de neurodesarrollo o no, siempre les digo que es importante trabajar el entorno de la pareja porque es con quien nos vamos a quedar a futuro, ¿sí? Si es que esa pareja, obviamente si esa pareja coincide con nuestro pensamiento, ¿no? Coincide con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser, coincide, pues tenemos que ir hilando por ahí los dos y trabajar en el bienestar de este niño con discapacidad. Pero existe, ¿la culpa de quién es? Me preguntan. Y eso, doctora, ¿por qué le dio? ¿Será porque ella le dio cuando estaba embarazada, hizo esto o comió esto o le dio esto? ¿O será porque el papá de mi esposo ha tenido esto, ha tenido el otro? Entonces, suelen comenzar a buscar el culpable. Muy pocos papitos no pasan por este tipo de cuestionamiento, o muchos los pasan, pero los pasan internamente por amor a la pareja, no se lo dicen. Pero muchos sí le dicen, eres tú la culpable, y a veces ahí es donde también se rompen muchas relaciones, ¿no? Se rompe también en las relaciones por los diagnósticos, por no poder, y no necesariamente por el diagnóstico o la etiqueta, sino por la falta de compromiso también al enfrentar esta situación. Entonces, muchas veces pasa que las mamitas se quedan solo con sus hijos o los esposos se han quedado solo con sus pequeños afrontando esta situación por este sentimiento de echar la culpa al otro, ¿no? Es decir, de buscar un culpable. Cuando tenemos que considerar con los problemas del neurodesarrollo, tiene infinidad de situaciones que pueden suscitar esto. O sea, infinidad. A veces es hereditario, a veces no, a veces es genético, a veces no, a veces es una lotería. Entonces, eso pasa también. La negociación, a uno se acepta como completamente el problema, y sin embargo los padres se muestran como abiertos al diálogo, la negociación con el médico, con el niño. Entonces eso es importante. No lo aceptan, pero dicen, bueno, vamos a tratar de hacer esto que usted me sugiere, pero esto no. Y muchas veces a mí me pasa también que vienen a terapia, yo les digo más o menos, o a veces ya les doy el diagnóstico, pero yo les digo, pueden ir paso, ¿no? Paso a paso, y como lo más importante a veces es el lenguaje, se van por el lenguaje. Y les digo, no importa, con tal que empiecen terapia, vayan por el área del lenguaje, empezamos terapia, pero lo aplazan, lo aplazan porque es mucho más complicado trabajar la parte, no para el niño, sino ni por mi área, sino para el papá. Es mucho más complicado aceptar que hay alguna situación cognitiva también o conductual relacionada al diagnóstico. Entonces vamos aplazando las decisiones también. La depresión es muy normal también dentro de estas etapas, cuando los padres reflexionan de la situación del niño dentro del contexto familiar y social. Aparecen muchas preguntas, aparecen muchas inquietudes, un desgaste físico, emocional, y comienzan a tener horas de sueño poquitas, porque hay diversos, ¿no? Hay niños que comienzan a tomar medicación en la noche, niños que necesitan más cuidados, niños que están convulsionando. Entonces esa dinámica también familiar comienza a tambalear, y a uno el agotamiento y el pensar el por qué y el pensar para qué, cómo es esta situación, le va agotando, y comienza la mamá o el cuidador, mamá o papá, o el cuidador a tener también este sentimiento de tristeza, ¿no? Sentimiento de generar también esta situación de por qué me pasa a mí, y comienza a sentir esta tristeza, y muchos caen en depresión. Entonces es importante ayudar en ese proceso también, brindar el asesoramiento adecuado, ir de la mano. Siempre yo les digo a los papás, perfecto, yo trabajo con su niño y usted va a trabajar también, por favor, con algún colega, con algún terapeuta clínico, para que comencemos a trabajar, o hacemos psicoeducación familiar.
que también es importante. Hacemos la psicoeducación, donde explicamos el diagnóstico, donde explicamos a todos los involucrados qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces es un fuerte impacto emocional ante la noticia, ¿no? Es la sensación de tristeza, la culpabilidad, como yo les decía, el impacto de ver la discapacidad ya de lleno, sea la intelectual, sea la discapacidad física, es un impacto, ¿no? Y empieza también la negación ante el diagnóstico, buscan más, eso también siempre les digo, pueden buscar otra opinión, porque es importantísimo que la persona se sienta segura de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces siempre les digo yo, busquen otra opinión, o sea, si ustedes necesitan escucharlo o que pase un poco, yo siempre les digo que pase un poco el tiempo, estos periodos que yo les menciono de negación, de agresión, de negociación, de depresión, pero que no pase mucho porque el niño necesita el apoyo y la intervención lo más temprano posible es mucho mejor. Entonces yo les digo, traten de hablar para que no pase mucho tiempo, para que el niño no se quede sin terapia, pero sí busquen más apoyo externo, busquen si es que necesitan otro. Lo que también siempre les guiamos como centro es que busquen apoyo en otros profesionales de la salud, ¿sí? En otros profesionales del neurodesarrollo, de la salud y relacionados e involucrados con los diagnósticos que les hayan dado, porque muchas veces buscamos ayuda en, en el internet y buscamos ya profesionales que dicen, no, nosotros curamos esta situación, no sufras, el autismo tiene cura, un día o la comida es lo que le hace daño, o el TDAH, el niño no come esto y vas a ver cómo te va. Entonces, nada que no sea científico no lo recomendamos, pero lo que sea científico sí, otra evaluación, otra opinión. Y siempre es importante también asesorarse ustedes bien de quién les va a ayudar en este proceso. Es importantísimo eso, porque de eso va a depender también muchas cosas y también buscar personas con experiencia en el campo, ¿sí? Porque tal vez vamos donde otros colegas y el colega le dice, no, yo le veo súper bien. Y recordemos que hay diagnósticos que son muy leves, que solo se diagnostican con pruebas realmente ya más profundas. Entonces, o con experiencia. Entonces, dice, no, el otro colega me dijo que no tiene nada, este me dijo que sí, me voy con el que me dijo que no tiene nada. Pero tal vez me voy como por ese lado por mi temor a enfrentar esa situación. Sí, no, es que un doctor, amigo mío, me dijo que no, que le ve normal. Otro doctor me dijo que no, que a los 3 años tranquilamente que le meto a la escuela y ya va a hablar. Entonces, a veces ese tipo de comentarios uno lo acepta es porque aún está en el proceso de negación o de duelo, ¿sí? Entonces, eso es importante que yo les quería compartir porque es parte del proceso familiar y de cómo nosotros vamos a manejar el diagnóstico de nuestros pequeños o pequeñas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿O alguna inquietud, alguna? Bueno, a continuación vamos a dar paso a si existe alguna pregunta por parte de los presentes que se les pueda ayudar. Si hay alguna interrogante. Algo que yo quería también aportar un poco a lo que dice Gaby, ¿no? Antes de que pregunten los papás. Una cosa importante también como parte de esta situación, este proceso, es también poder organizarse y pensar siempre ya como familia y ver que este problema, después de este proceso, debe tener muchas aristas, ¿no? La parte económica, de ver también la parte del tiempo en familia, ver la realidad, eso les permitirá a ustedes poder organizarse y ver cómo pueden eh, pues llevar esta situación. Entonces siempre lo primero que les recomiendo a los papás que están como primerizos en esto es no desesperarse, no recurrir, no dilapidar sus recursos a veces de una forma en la cual no está bien hecho. Como dice Gabriela, hay papás que empiezan por buscar una opinión con un neurólogo, con el mismo examen van a otro neurólogo y a otro neurólogo, y ya son 3, 4, 5 neurólogos, y después van a donde los brujos, y después ya cuando no tienen en esto de terapias, pues dejan la terapia física porque le dijeron que el caballito es bueno, dejan al caballito porque le dijeron que le coman los peces, acá es bueno, dejan los peces porque acá hay una persona que pone una vitamina en la cabeza y les va bien, y acá hay otra persona que hace esto. Entonces, tener mucho cuidado, como dice Gaby, ¿no? Y guiarse por los profesionales, y siempre en nuestro caso tenemos una forma de ver diferente.
nosotros, no importa que el paciente no sea nuestro paciente. Hay muchas personas que nunca llegan al consultorio siquiera, pero por teléfono o si han llegado, siempre decimos, llámenos con confianza, nosotros le daremos una opinión, le trataremos de guiar lo más profesionalmente cuando tenga alguna inquietud. Y tengo que decir que nos llevamos gratas sorpresas cuando nos llaman para contarnos que van a hacer tal o cual cosa y podemos dar nuestra opinión profesional y a veces poder evitar ciertos errores que pueden cometerse. Entonces, eso nada más. Berito, sigue con las preguntas. ¿Alguien quería intervenir tal vez? Díganos, Mari. Mari, díganos, por favor. Bueno, buenas noches. Es mi primera vez en sus reuniones. Les agradezco bastante, bueno, por la invitación. Yo tengo un hijo de 24 años con un retraso psicomotriz. El tema también un poco es motor, como algo de autismo. Bueno, en fin, el tema es que escuchando todo lo que está pasando, veo que ahora el tema es un poco más abierto y hay más centros de apoyo. Sí sería bueno difundir esto. ¿Por qué? Porque muchas veces estos casos o casos suelen pasar cuando hay, por ejemplo, yo le tuve a mi hijo a los 17, 18 años. Estuve sola. Lo hice en un tema de Ministerio de Salud Pública. Y era complicado entenderlo, porque también uno está en una edad en la que tampoco comprende qué es lo que pasa. Entonces yo creo que sí deberíamos buscar la manera o ver la forma de que estas charlas sean más, o sea, lleguen a más personas, porque aún existen mentalidades o tabús en la cabeza que es un castigo, que porque hice yo algo mal, por eso Dios me castigó, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es bueno hablar. Por ejemplo, yo lo tomo como que Dios me dijo, o sea, tú eres una mujer valiente, sabes lo que haces, sabes organizarte, tú lo puedes, tenga. Entonces sí, el tema es actitud, es amor. Muchas veces me repetía el neurólogo, mira, es como que si estuvieras en un problema de un avión, primero sálvate tú, ponte el oxígeno, ponte el chaleco, ponte tú todo, y ahí ayúdale a tu hijo que está al lado. Porque muchas veces nos dejamos a un lado porque es para él, es que es para él, es para él. Llega a veces un momento en el que uno está enfermo y no ve ni por uno ni por los niños. Entonces yo creo que sí hay que mover un poquito esa parte porque sí nos dejamos y les dejamos a un lado. Y hacemos que el tema que toparon, el tema de victimizarse, es que como a mí me tocó, es que a mí me pusieron, es que así me ha pasado. Entonces, en vez de buscarle el lado bonito, o sea, ¿qué tengo yo de especial para que esas cosas me sucedan a mí? Yo soy luz, soy mucho amor, tengo demasiado amor para mí, para mi hijo. ¿Por qué me pone este reto tan interesante? Porque es reto, o sea, cada problema yo lo veo. Cada problema o desacierto o cosa que no está como uno lo quiere, lo veo como una oportunidad en la que uno le busca, le desmenuza hasta buscarle el punto exacto y de ahí explotar para que sea algo bonito, algo hermoso. Entonces, según mi neurólogo del Vaca Ortiz, mi hijo iba a llegar hasta 4º grado, porque no podía avanzar más. De hecho, me dijo, hay instituciones que se dedican a tenerles a los niños. Y usted paga un mensual para que le cuiden y que no le moleste. Usted está joven, puede tener más hijos, A veces son duros, son crueles, o eran crueles en ese entonces. No sé si porque me vieron a mí muy mocosa, muy guambrita, lo dijeron así, pero a mí me causó eso como que no, o sea, ¿qué le pasa? Yo puedo, o sea, es un reto, vamos. ¿Qué hay que hacer? Me puse a conversar con más mamitas, tema de estimulación temprana, y lo que decía el doctor, ¿no? No, es que frótele la médula del res, es que póngale el aguacate, es que el sol del mediodía, es que, y uno, o sea, o sea, digo, a ver si me llegó esta noticia, debe ser por algo, entonces venga, dale, poniéndole al mediodía con la, entonces digo,
a veces la ignorancia nuestra, o sea, yo hablo de buena forma, ¿no? El ignorar, el no tener la información completa, nos hace hacer cosas que pueden ayudar, pero hay muchas veces que no ayudan, que más bien entorpecen el proceso. Entonces yo digo, entre todos estos aciertos y desaciertos, mi hijo ya se graduó en una institución pública del gobierno. ¿Qué se hizo? Conversar, comunicar, no victimizarme, sino más bien, a ver, el gobierno dice que sí, tenemos todos capacidades diferentes y que tú como maestra estás preparada para hacer un proceso o un proyecto de educación para mi hijo según su condición. Entonces, vamos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque uno como madre o como padre, creo yo que estamos ahí, que somos un equipo. A ver, tengo que hacerlo. A ver, usted maestra, ¿en qué quedamos? Vamos a hacer esto. Va, tenga esta libretita. Usted va a poner de aquí para acá lo que tengo que hacer yo y de aquí para acá lo que hace usted y así no le entorpecemos el proceso al chico. Ahora es bachiller. Se graduó en una institución nocturna. Hubo un año que dejó de estudiar porque definitivamente dijo, mami, ya no puedo, estoy harto, estoy cansado, se estresó. Dije, tranquilo, ¿no quieres estudiar este año? No estudias este año. Pero es a su tiempo. O sea, tenemos que aprender eso, que no es como nosotros queremos. No, es que ya ¿cómo era? Mi hijito ya al año ya caminó. Felicidades. Mi hijo tiene su tiempo. Él sabrá, o con la ayuda que tengamos, o con el trabajo que se haga, lo va a lograr o no lo va a lograr. Pero tendrá otras habilidades, otras destrezas. Como dice mi mamá, dice, o sea, si uno quiere cariño, quiere ternura, mi hijo coge un abrazo y le une a uno el corazón, pero así de una. Porque tienen otras cosas tan bonitas. Entonces yo de mi parte les agradezco la oportunidad, pero sí, es como que no había esto antes. ¿Por qué no llega más personas? Yo tuve en una fundación, creo que cancelé o sea, tuve que pagar por 4 ocasiones el tema de escuela para padres y poder entender esto, lo que siento ahora. No ay, ¿por qué a mí? O el victimizarme. No, o sea, es mi orgullo. Ahorita, por ejemplo, como digo, tiene 24 años, es bachiller, está bien, es feliz. Él sabe que todo es a su tiempo. Entonces yo creo que eso y mucho amor. Y como dije, amarnos a nosotras mismas, porque a veces como madres, como mujeres, nos dejamos a un lado y ellos ven, ellos miran. Entonces dicen, no, es que tú eres una mujer trabajadora, es que estás así. A veces uno está enfermo y dices, no, es que no, vamos, hay que hacer. Aquí las cosas no se hacen solas. Vamos. Entonces ellos miran. Y hay veces que uno se sorprende, llega a la casa, encuentra la comida hecha, la casa ordenada y es, mi trabajo está bien hecho. Gracias, Mari. Muchas gracias por compartir su testimonio, su diálogo, ¿no? Es tan importante poder llegar a muchas personas y saber que tu hijo tiene 24 años y las personas que tal vez están empezando ahorita dicen, entonces el mío también puede llegar y puede llegar muy lejos. Entonces, eso es tan importante, saber que todo lo que nosotros experimentamos al inicio va a ser tan normal. Y no ha cambiado mucho, Mari, todavía los médicos, algunos siguen siendo un poco crueles en el diagnóstico, pero para eso estamos otros profesionales, para poderles guiar de mejor manera y también decirles que sí, el diagnóstico, si bien es cierto, es el correcto, no es la forma, ni tampoco hay que buscar la alternativa, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Por eso es que, como dice Juan Carlos, y justamente me escribieron al chat de NeuroGym, a veces me da ganas de ponerles, no importa si usted no viene a terapia, solo escríbame para guiarle, porque no es mi afán, no es nuestro afán captar solo pacientes, no es nuestro afán, vengan acá, nuestro afán es realmente guiarles, no importa si encuentran un buen centro terapéutico en el norte, en el sur, saber que ese centro le está diciendo a usted, está haciendo las cosas bien con usted, para nosotros es
lo más gratificante. Entonces, ese es nuestro afán, por favor. También tenemos una pregunta de Dianita Ortega. Dianita, no sé si desea hacer alguna consulta. Sí, muchas Cuénteme. gracias. Agradecida por el espacio primero. Es tan bueno poder reunirnos con personas que pasan, que vivimos lo mismo, que en cierta forma nos damos la mano, solo el hecho de compartir aquí. Entonces, muy agradecido. Yo lo que quería pedirles es una recomendación. Yo tengo mi hijo, él tiene 11 años ya. Él tiene discapacidad severa y retardo mental profundo. Es un niño bien cuidado, con la bendición de Dios. Nosotros podemos cuidarlo. Mi esposo trabaja, yo decidimos que yo me quedaba en la casa. Entonces, lo cuidamos bien. Pero creo se nos fue la mano. Porque él tiene 11 años y él todavía llora de noche. Y solo es que yo vaya al lado de él, o sea, no es más. Entonces, él llora. Y hay noches que, hay veces, nos dormimos y hasta mañana, pero hay noches que se fastidia, que no lo abrace, que sí lo abrace, que no lo toque. Entonces pasamos malas noches. Ya hemos hablado con algunos psicólogos, 2 psicólogos específicamente, nos dijeron, déjelo llorar 3 noches y a la 4ª él ya no va a llorar. Ay, pero para nosotros, o sea, llora la primera noche porque llora un poquito, llora más duro, o sea, hasta que yo como digo, moco y baba lo encuentro. Entonces no podemos, pero yo también estoy consciente porque hay días en los que estoy muy cansada porque no dormí bien la noche. Entonces yo lo que pido es una recomendación, ¿qué podría hacer? Muchas gracias. No, pero bueno, sí es importante, no lo deje llorar los 3 días, no es necesario tampoco tanto mal. No, es importante saber que nosotros conductualmente tenemos que generar hábitos, ¿no? Entonces es importante nosotros establecer un calendario. Yo sé que me dices que tiene un retraso profundo, discapacidad intelectual profunda. Entonces es importante nosotros saber cómo él se comunica con nosotros. De hecho, él se está comunicando contigo y te está haciendo ir a la cama. O sea, de hecho, él se comunica muy bien. La que nos está comunicando muy bien es la mamá y el papá. Entonces él sí lo está logrando comunicarse contigo y haciendo que vengas. Entonces sí es importante saber cómo podemos hacer ese proceso de forma paulatina, ¿sí? Entonces es como igual como cuando van a la escuelita, que les van dejando 1 horita, 2 horitas. Y sí es importante, no sé si tú llegas cuando se duerme, cuando grita, llora y se duerme y te vuelves a levantar, o estás tan agotada que es normal también y te levantas y te vas y él vuelve a llorar, o cómo es, o te quedas toda la noche o estás en ese vaivén. Sí, o sea, me quedo con él porque ya, o sea, lo acostamos y él duerme, pero tipo medianoche, 1 de la mañana, grita. Y sí, Claro. o sea, mi esposo, cálmelo y regrese, pero cálmelo y regrese, y empieza. Entonces yo igual me quedo con él. Ya otra abrazadita, otra estoy ahí y a veces ya digo, nos dormimos, otras veces está fastidiado. Entonces, pero sí esto, o sea, me quedo con él, no me regreso a mi Y cama. es importante eso, ¿no? Primero es importante eso de calmarlo, hacerlo dormir y volver. O sea, yo sé que es difícil, es bien duro, pero es igualito cuando están en la etapa inicial de dejar la camita. O sea, uno tiene que ir, calmarlo y volver, porque él tiene que entender que esa no es mi cama. Esta no es mi cama, aquí no me siento cómoda, aquí no estoy bien y me voy. Y él va a comenzar a llorar, pues, pero es normal, o sea, pero tú tienes que ir y explicarle, ¿no? Esta no es mi cama. Yo me quedo aquí, yo le acompaño y yo sé que es duro, pero sí tenemos que generar ese hábito poco a poco. O sea, es como 20 días de hábito, pero nos toca explicarle que no es mi cama, no es mi cama. Le calmo, le dejo y me levanto. Es agotador, pero tenemos que irlo así, haciendo de forma paulatina, porque si nos quedamos a dormir ahí, o sea, él está logrando su cometido. Entonces, Claro, sí es ya han importante. pasado 11 años. O sea, Ha logrado bien su cometido. Entonces, cualquier cosa, igual estoy a la orden. ¿No? Yo ya voy a dejar los teléfonos de aquí en el chat para que me pueda escribir y yo igual podemos dar ahí para ver cómo se comunica. Si se comunica con pictogramas, poder hacer un calendario con pictogramas, un método de comunicación diferente para poder lograr ese objetivo, ¿no? De que deje te ya. agradezco mucho. Un Ya, abrazo voy a para todos poner ahora. ustedes. Gracias por Igualmente, este. gracias por estar presente. También me gustaría que las personas vayan dejando también cómo se enteraron, porque sí es importante saber, sí, para nosotros saber por el tipo de difusión. En el chat pueden escribir por WhatsApp o por Facebook, es cómo se enteraron.
Buenas noches. Buenas noches, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, mi nombre es Miguel Peña. Agradecer también a la señora Laura Jacome por la invitación. Es la primera vez que estoy acá. No sé si ya vienen muchos viernes atrás realizándolo, no sé. Es la primera vez que yo me comunico. He estado atento, escuchando todo lo que ustedes han enseñado y lo que han hablado. Mire, yo estoy pasando por una situación con mi esposa. Le dio un derrame cerebral, está paralizada la mitad de su cuerpo. Ya llevo 1 año, 3 meses con esto. Bueno, he querido yo conseguir mucha gente similar a mi caso con la finalidad de poder abrir un grupo WhatsApp primero para alentarnos los unos a los otros, pedir orientación, porque creo que una persona tiene más experiencia que la otra y podemos aprender mucho, ¿no? El segundo punto, porque tal vez nos podemos ayudar. No sé, me he topado con casos de que en muchos hogares tienen, por decirle, una silla que ya no la necesitan. Y no sabemos, pues ni ellos tampoco saben quién es la que la necesita, ni nosotros sabemos quién la tiene. Entonces, para todo eso yo he querido hacer un círculo, un grupo en WhatsApp, que sería buena la oportunidad esta, de que podamos abrir un grupo entre todos, ¿no? Bueno, no le he hecho la terapia psicológica a mi esposa, le mandaron a hacer. Incluso yo también necesito terapia psicológica. Me han dicho que esto no afecta solo a la enferma, sino también al círculo familiar. No le he hecho, tampoco le he realizado una terapia de lenguaje. Estamos saliendo así, solo los dos, yo vivo solo con ella y es bastante complicado porque yo para salir a trabajar no tengo con quién dejarla. Para pagar una persona me piden el sueldo básico, que para mí es imposible pagar ese sueldo básico para que le den cuidando para yo poder salir a trabajar, ¿no? En estos casos, en el círculo familiar, para mí es bastante duro porque en las situaciones complejas como la que estoy pasando, hasta la familia se ha sabido alejar, la familia mismo ha sabido volverse ingrata, la familia mismo, y estoy solo con esto, con mi esposa, y necesito de mucha orientación. Ustedes que tienen bastante experiencia. Bueno, nos fue mal con 2 terapistas que tuvimos. Estoy ahorita yo mismo haciéndole la terapia, lo que puedo hacer. Entonces, agradecerles del resto de todo ese buen corazón, esa buena voluntad que ustedes tienen para podernos orientar y que nosotros podamos aprender más. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias por la acotación, muchas gracias también por conectarse. Sepa que es importante también, ¿no? Hablamos mucho de las personas que recibimos diagnósticos de nuestros pequeños, de nuestros hijos, muchas veces nacen con ese diagnóstico, otros en el proceso de desarrollo les pasa alguna situación y es difícil también enfrentar, y muchos otros pasa en la vida adulta, como en el caso de nuestro compañero, ¿no? Del señor. Entonces, es importante saber que en todos esos procesos es importante hablar y brindar ese apoyo. Entonces, con gusto también, si se comunica conmigo para poder hablar con Juan Carlos, guiarle un poco más en todo lo que es la terapia. Ahí está. Y también decirles que, irles adelantando un poquito, que la próxima semana vamos a hablar justo de la parte física. Vamos a hablar mucho del manejo de la terapia física y del cuidado postural. Entonces le invito a que esté atento el próximo viernes aquí al señor para que nos pueda contar un poquito, a lo mejor si nos tienen una imagen, una foto o algo, o preguntas bien concretas de qué es lo que pasa, y podemos dar pautas de cómo cuidar la parte física, sobre todo en los niños que tienen, o en los adultos también, y personas que tienen
un problema motor físico. Ahí vamos a hablar un poquito de ese punto. Y por también favor, sí, en el sí chat hemos está mi dado número telefónico para que pueda, por favor, enviarnos asesoramiento también, hemos información. dado asesoramiento también a personas que no necesariamente vienen al consultorio, ¿no? Tenemos colegas que también, o personas que nos escriben y a veces les damos por ahí algún consejito. Entonces, con gusto, el próximo viernes podríamos, a lo mejor, después de la charla que tengan, tal vez surjan más cosas y podamos nosotros solventar algunas cosas de todos ustedes. Y sería importante, ahí como por interno. Muy gentil ustedes, muchas gracias. Sí, yo quiero saber si la terapia, los ejercicios que le estoy haciendo son los adecuados, son los convenientes, o tal vez estoy haciendo mal, o qué, cuáles debo hacer. Eso Con es mi gusto le vamos a ayudar. Entonces, no solo en la charla, también, como le digo, puede apuntar mi número telefónico y ahí vamos conversando cuál es el caso, ¿ya? No hay ningún problema. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con la charla un poquito para ya poder concluir también. Gaby, hay una pregunta más. Contestemos esta pregunta de la señorita, A ver, díganos, por señora favor. Marlene, creo. Ya ahorita ya. Marlene, por favor. No se le escucha, Marlene. Está sonando su micrófono mal. Buenas noches. Ahí sí, Marlene. Disculpe, mi nombre es María Puerán. Yo quería pedirles de favor de cómo me puedo comunicar con ustedes, porque sí necesito que me ayuden. Tengo una niña de 15 años. Ok, Marlene. Está en el chat, pero yo les voy a dictar ahorita mi número telefónico. Les voy a dictar ahorita para ver si lo apuntan las personas que no puedan entrar al chat. Les voy a dictar el número. Marlene, díganos cuál es su cuestionamiento. No se le escucha. Le escucho el número, por favor. 096,000 5822 0930 09630. Vamos a silenciar los micrófonos. Por favor, si puede repetirnos el número. 096,000 5822. Está en el chat. Su nombre, por favor. Gabriela Cajo. No sea malita, disculpe. 09 6,000 58 22. 22, así es. 096,000 58 22. Ya. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Muchísimas gracias. Gabriela Cajo. Continuamos, Verito. Marlene, ¿se logró solucionar, Marlene, su? Sí, ya, a ver, cuéntenos, Marlene, dígame. Le estamos buenas noches con todos. Un gusto compartir con personas, o conocernos más personas, ¿no? Con estas discapacidades. Bueno, yo tengo 2 niños con discapacidad, con distrofia muscular de Duchenne. La verdad es que estas informaciones que ustedes nos dan nos ayudan muchísimo porque ellos siempre la muralla, la discapacidad, sino la gente que está a nuestro alrededor. Porque actúan así por desconocimiento, ¿no? Bueno, mi problema es que, en cambio, yo quisiera conocer instituciones que me puedan ayudar, porque ellos están en terapias, ellos tienen que estar todo el tiempo en terapia. Antes estaban en la Fundación Triada, pero ahorita la Fundación Triada lamentablemente no me puede ayudar porque ellos dan, o sea, en la mañana y yo trabajo, entonces yo tengo la oportunidad de hacer las terapias en la tarde. Yo quisiera saber si ustedes me dieran la apertura y la oportunidad para poder llegar a ustedes y cómo haría para llegar a ustedes, porque, o sea, para mí es muy interesante compartir con un grupo de personas, ¿no? Que conocen más de esto y que de verdad nosotros necesitamos mucha ayuda y, como decía la señora, no victimizarnos, sino seguir adelante. Y eso a todas las personas que están aquí en el mensaje, ¿no? De mi familia, porque la verdad es que yo me considero con ellos con distrofia muscular, porque
porque esto es para toda la familia, no es solamente las personas que tienen, sino los cuidadores, los que estamos alrededor de ellos. En este caso, yo sí recomiendo cuidar, como usted decía al principio, cuidar la relación de la pareja, porque la relación de la pareja es muy importante porque, como usted dijo, al final nos vamos a quedar con ellos. Entonces, sí me gustaría conocer sus instituciones, agradecerles por este conocimiento que nos dan, ¿no? Y también, o sea, de dar el mensaje que, o sea, que la vida sigue, la vida es, hoy hay que vivir, mañana es tarde. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Marlene. Les agradezco muchísimo la información que nos da, le agradezco mucho las palabras que nos emite, y para nosotros siempre va a ser importante fortalecer este tipo de charlas para que ustedes puedan tener más caminos por donde ir, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, el número está en el chat, para los que no puedan ingresar es 09-600-5822, porque me dicen por ahí que lo deletré. Entonces lo deletré así. Gabriela Cajo. Buenas noches, soy mamá de Dios Naranjo. Si no me veo la invitación, puedo muy agradecida por todo. Ok, muchas gracias también a todos por estar en la charla. Vamos ya concluyendo con esto. Ha sido, me alegra mucho tener la acogida y vamos concluyendo entonces. Benito, seguimos. Vamos a seguir con la... Sí. Ya, ahorita. Estoy en la reunión, mijo. Bueno, como... ¿Sí se me escucha, Gaby? Sí. 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 Ya. Bueno, como hemos estado hablando de la situación de la discapacidad, del estrés que vivimos las familias que compartimos la discapacidad, de las personas que afrontamos diariamente las dificultades del convivir con discapacidad, les planteo una técnica para ayudarnos. Algunas veces las personas que convivimos con alguien con discapacidad no encontramos tiempo para brindarnos, para descansar, para relajarnos. A veces, aunque decía ahí que no hay que decir que somos los únicos que les cuidamos, pero hay circunstancias en que en verdad somos los únicos que pasamos con ellos. Y de todas formas es necesario encontrar en nuestra vida un momento, un lugar, un instante en que nos sentamos tranquilos para poder calmar nuestras angustias, nuestro estrés, nuestra vida agitada o nuestras tristezas. Así que les voy a pedir un favor. Vamos a relajarnos un minutito antes de terminar y vamos a respirar. Vamos a inhalar por unos 3 segundos. 1, 2, 3. Mantenemos 3 segundos nuestra respiración y luego exhalamos por 3 segundos. Vamos a inhalar. 1, 2, 3. Descansamos 3 segundos y exhalamos. Aunque parezca un chiste cuando decimos cálmate, cálmate, respira, una de las mejores soluciones en la vida para tomar decisiones, para calmarse, es aprender a respirar. Entonces, como ya aprendimos que vamos a respirar muy fuerte por 3 minutos, por 3 segundos, vamos a detenernos y vamos a exhalar, les pido por favor que si es que pueden, hagan este ejercicio conmigo. Se llama la técnica de mi lugar seguro. Entonces, yo les voy a poner una cancioncita, ustedes cierran los ojitos y siguen las instrucciones de lo que voy a ir hablando. Espero que les ayude y vamos a ver cómo nos va, para que lo pongan en práctica cuando necesiten relajarse un momentito y no haya cómo salir de la casa. Muchas gracias por la charla excelente. Bueno, ya vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar. Concentre su atención en el momento presente. Lo único que podemos vivir realmente es este momento, nuestro presente. Vamos a unir nuestra mente y nuestro cuerpo pensando acerca de nuestra respiración. Vamos a sentir nuestra respiración.
Asegúrate de saber hacia dónde va tu respiración. Presta atención donde entra y sale. Presta atención a qué ritmo lo hace. Sigue mentalmente tus inhalaciones y exhalaciones. Sigue el momento en que brevemente sostienes el aire. No desvíes tu atención de tu respiración. Mantén esta atención lo más que puedas. Hazte consciente de tu respiración, de cada uno de tus movimientos, de cada inhalación y de cada exhalación. Ahora, imagina que vas a construir un lugar imaginario, un lugar donde te puedas refugiar las veces en las que te sientes mal. Construye un refugio, tan grande o tan pequeño como solo tú lo puedes imaginar. Trata de recordar un lugar que te brinde mucha paz, alegría, felicidad y tranquilidad. Vas a imaginar y recorrer ese lugar. Es una playa, un bosque, una hermosa habitación, un lago, una cascada, una montaña, el espacio, las estrellas. ¿Cómo es tu lugar? ¿Qué colores tiene? ¿Qué aromas puedes percibir? ¿Qué se siente caminar por este lugar? ¿Es de día o es de noche? ¿Hace calor o hace frío? ¿A qué sabe el aire que está en este sitio? ¿Qué sonidos puedes escuchar? Recorre con tus sentidos ese lugar. Explóralo. Haz lo que más te gusta hacer en ese sitio, ya que es tu lugar imaginario. Puedes crear y hacer lo que quieras con tan solo pensarlo. Puedes volar, respirar, bajo el agua o saltar muy alto. En este lugar no sientes cansancio, sueño, frío, calor, hambre o dolor. En este lugar no hay espacio para la irritabilidad, el miedo, el estrés, las preocupaciones excesivas. En este lugar, en este tu lugar, estás seguro, física y emocionalmente. Nada puede dañarte ni herirte. Nada ni nadie puede entrar e invadir este espacio sagrado, que es solo tuyo, que únicamente tú conoces y sabes cómo entrar. Es un espacio privado e impenetrable para el resto del mundo. Este es tu lugar seguro. Puedes añadir cualquier cosa que te haga sentir vivo. Lo que te importe, y especialmente algo que te haga tranquilizar. Bienvenido a tu lugar seguro. Tu momento donde puedes descansar. Vamos a quedarnos un momentito más en este lugar y espero que quienes pudieron ayudarnos con esta técnica les haya servido para relajarse un momentito. Y es algo que podemos realizar en nuestra vida diaria cuando necesitemos encontrar este momento de paz. Podemos ir abriendo nuestros ojitos y seguimos con la exposición y la despedida. Gracias, muchas gracias a todos. Bonito, muchas gracias por el ejercicio. Este es un ejercicio muy interesante porque logra que nosotros, el proceso de respiración, logra que nuestro cerebro se oxigene.
Entonces es la importancia de la respiración. Y siempre es importante respirar con el diafragma para que se oxigene mucho más el cerebro y tener las cosas claras y un poco más de calma ante muchas situaciones. Agradecerles a todos por la presencia, agradecerles a todos. Nos vemos el siguiente viernes en el segundo taller. Sí, en este taller donde vamos a hablar acerca de todo lo que es lo postural y todos los cuidados, y vamos a seguir abordando varios temas. Les agradezco muchísimo, espero que se conecten el otro viernes, espero seguir con la presencia de todos y comprometernos a hacer, Mari también, de luz, ayudar a los demás. Gracias a todos. A los que deseen escribirnos pueden hacerlo, no se olviden. Muchas gracias, ¿no? Excelente noche. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Gracias a todos también. Les esperamos el próximo viernes con ustedes con el tema en la parte física, ¿no? En lo que es la rehabilitación física, para poder compartir con ustedes también. A los que quieran también pueden entrar Cualquier inquietud que tengan pueden ponerla en el pueden entrar a Facebook también, a nuestro Facebook, ahí está el logo de NeuroGym. Si es que, no sé, Berito, si es que tienes ahí por ahí el logo que nos lo ponga o nos permites, me permites compartir justamente tal vez. Está en la última diapositiva, también está. A ver, comparto. Ya, aquí, por ejemplo, ahí está. Este es el logo de NeuroGym, perdón. Bueno, en el logo de NeuroGym ustedes van a encontrar ahí como NeuroGym, Neurorehabilitación. Ahí van a encontrar nuestras... No puedo colocarle tampoco, perdón. No puedo Ahí está. Ahí está el logo, ahí está ¿no? el logo. Entonces ahí en ese logo pueden encontrar en NeuroGym, Neurorehabilitación en Facebook. Neurorehabilitación. Ubiquen ese logo y esa es nuestra página, ¿no? Con ese logo que está ahí. Ahí nos encuentran si quieren más información. Así que les esperamos el viernes. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y es un placer estar con ustedes y esperamos el próximo viernes poder solventar más dudas en otras áreas también de lo que es la rehabilitación y con nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Descansen. Un gusto. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada.